Buenos días tengan todos ustedes. Hoy veremos el tema del nuevo paradigma constitucional, bloque de constitucionalidad y el principio pro persona en el México actual. Dentro de ello abordaremos 5 puntos esenciales que son: introducción al nuevo paradigma constitucional, la configuración del bloque de constitucionalidad, el principio pro persona como mandato hermenéutico, operatividad práctica, preferencia normativa e interpretativa, y las obligaciones de las autoridades y control de convencionalidad. Empecemos por la introducción al nuevo paradigma constitucional. El estudio del derecho constitucional mexicano contemporáneo encuentra su línea divisoria más importante en la historia, que es la reforma del 10 de junio del 2011. Es imperativo comprender que esta modificación no representó un simple cambio de nomenclatura en el texto de nuestra Carta Magna, sino una transformación radical en la forma de interpretar y aplicar el derecho. El paradigma tradicional, de corte formalista y marcadamente positivista, supeditaba la validez de los tratados internacionales a una estricta jerarquía inferior a la Constitución. La reforma derribó este esquema tradicional a reformular el artículo primero constitucional, transitando del antiguo concepto de garantías individuales que el Estado otorgaba al reconocimiento pleno de los derechos humanos como esferas de protección inherentes a la persona. Punto seguido, tenemos la configuración del bloque de constitucionalidad. El núcleo de esta radica en la incorporación definitiva de la que la doctrina y la jurisprudencia denominan el bloque de constitucionalidad. A partir de la modificación del primer párrafo del artículo primero, las normas relativas a los derechos humanos contenidas en la Constitución Federal y aquellas establecidas en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano dejaron de verse como sistemas separados. Ambas fuentes normativas se integraron en un mismo rango jerárquico, configurando un catálogo único de validez sustancial. Este cambio epistemológico significa que el origen de la norma escrita, sea nacional o convencional, ya no determina su fuerza jurídica. Lo que verdaderamente importa es que su contenido verse sobre la protección y progresividad de los derechos de los seres humanos. Como siguiente punto tenemos el principio pro persona como mandato hermenéutico. Ahora bien, internacionales y nacionales sea operativa en el México actual, la reforma incorporó explícitamente en el segundo párrafo del artículo primero el principio pro persona. Este principio constituye una directriz hermenéutica obligatoria para todos los operadores jurídicos y autoridades del país. Su mandato es directo y concreto. Las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. El principio pro persona actúa como el mecanismo de resolución ante cualquier aparente contradicción normativa, desplazando las reglas rígidas de la jerarquía de las leyes para centrar la decisión en el mayor beneficio de la dignidad humana. Como punto siguiente tenemos la operatividad práctica, preferencia normativa y interpretativa. Ahora bien, el funcionamiento del principio pro persona en la práctica jurídica diaria del país se desglosa en dos vertientes técnicas esenciales: la preferencia de normas y la preferencia de interpretaciones. La primera vertiente ocurre cuando un juzgador o litigante se encuentra ante dos o más normas vigentes que regulan una misma situación. En este supuesto se deben aplicar aquella ley que otorgue un catálogo mayor de libertades o una protección más robusta, sin importar si dicha norma pertenece al ámbito local, federal o internacional. La segunda vertiente se activa cuando una sola norma admite diversas interpretaciones posibles. En tal escenario, la autoridad estatal está constreñida a desechar las opciones estrictas y adoptar aquella lectura que maximice
el ejercicio del derecho o que limite de forma más estricta la afectación por parte del poder público. Como siguiente punto tenemos las obligaciones de las autoridades y control de convencionalidad. Ahora bien, la efectividad del bloque de constitucionalidad y del principio pro persona no se dejó a la libre voluntad de las instituciones. El tercer párrafo del artículo primero constitucional impone formalmente el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus competencias. Aclarando. Esto vincula de forma directa a jueces, ministerios públicos y cuerpos administrativos a realizar de oficio un control de convencionalidad difuso. En el litigio contemporáneo, esta obligación técnica faculta y mandata a cualquier juzgador del país a contrastar las leyes ordinarias con el bloque constitucional, debiendo de aplicar aquellas normas secundarias que resulten materialmente incompatibles con los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los instrumentos internacionales. A manera de cierre de esta lección, es fundamental que como futuros profesionales del derecho asimilen que el principio pro persona en el México actual no constituye un argumento retórico o una simple postura ideológica, sino una herramienta técnica de aplicación cotidiana y obligatoria. Comprender la estructura del bloque de constitucionalidad les dotará de la capacidad metodológica para estructurar demandas de amparo robustas y formular estrategias de defensa sólidas y contravertir la validez material de actos de autoridad que vulneren los estándares internacionales. Nos vemos hasta la próxima sesión.